Padre, gracias por tu palabra que será expuesta en esta mañana. Gracias por el libro de los Hechos, por lo que hemos aprendido y lo que seguiremos aprendiendo, Señor. Y máxime ahora, Señor, que entraremos en este capítulo largo, Señor, pero de una narrativa hermosa, donde aprendemos, Señor, que debemos de impactar no haciendo acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a ver cómo el Evangelio llegó al mundo gentil y cómo nosotros ahora, Señor, tenemos que llevar ese mensaje también a todas las personas. Bendíganos, pues, Dios. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Les comenté el domingo pasado que tuve el privilegio de poder enseñar una clase ceteca en la extensión La Esperanza en Quetzaltenango. Y el curso que me asignaron para dar fue Predicación Expositiva 3. Y esta predicación se enfoca en la predicación narrativa. Y yo les decía a los estudiantes que este género literario es tan extenso en la Biblia, que abunda tanto, que 3/4 partes de la Biblia se dice que son narrativas. Entonces imagínense la importancia que es un curso como ese, de poderles enseñar cómo se predica la narrativa, ¿verdad? La verdad que la forma más fácil de ver una narrativa, hermanos, y creo que se los he dicho, es dividir la historia. Ahora, no en todos los casos caen los mismos sucesos, eventos, ¿verdad? Pero es dividir la historia. Y cuando divide la historia, la trama de la narrativa, pues puede ser un poquito más sencillo, donde los personajes principales, los personajes secundarios pueden tener un papel ahí importante en esa narrativa. Y algo que yo les enseñaba a ellos de una manera muy sencilla, muy práctica, es que por lo general la narrativa tiene una situación. Comienza con una situación. Después de esa situación hay un problema grande. Bueno, siempre hay problemas, ¿verdad? Pero después de ese problema, la trama va a la resolución del problema, para después que haya una nueva situación. Es la forma más sencilla, hermanos, de ver una narrativa en la Escritura. Y si son 3/4 partes de la Biblia, pues hay que poner mucha atención, ¿verdad?, en esto. La historia de hoy puede caer en eso también, hermanos, de que comience con una situación, después hay un problema, la solución a un problema, y luego que hay una nueva situación o una nueva realidad, ¿verdad? Y si se dan cuenta, capítulo 10 de Hechos, hermanos, si usted puede dar un panorama, tiene 48 versículos. Entonces estoy pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría de cómo predicar 48 versículos en 35 minutos, ¿verdad? 40 máximo me dijeron. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, también a usted para poder estar en la narrativa, ¿verdad? Ayer enseñaba a los jóvenes la narrativa de Sansón. Y fue un reto grande, así que más reto va a ser esta, ¿verdad? En la historia de hoy, hermanos, es necesario entender para poder extraer principios bíblicos para nuestra vida y querer así imitar el ejemplo de los protagonistas de la historia. Comencemos entonces con la situación de la historia. ¿Cuál es esa situación de la historia? Y vaya conmigo, por favor, capítulo 10 de Hechos, que lo leyó nuestro hermano Jorge, los primeros 15 versículos, ¿verdad? Pero vea cuál era la situación que estaba ahí y vamos a ver los personajes principales. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es un personaje principal en la historia llamado Cornelio. Y este Cornelio
tenía ciertas características. Lo primero es que dice que vivía en Cesarea, ¿verdad? Un lugar donde se decía que era una Italia chiquita, una Roma chiquita, ¿verdad? Y un lugar donde esta persona podía tener un cargo como un centurión de la compañía la italiana. Dicen que un centurión podía tener 99 personas a su cargo o 999, ¿verdad? O sea, era una persona importante en esa compañía, era una persona importante para el gobierno de Roma. Pero aquí vienen otras características importantes. Dice el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Me llama la atención porque era una persona que no era un prosélito, y un prosélito era aquel que adoptaba la religión judía con todo lo que conllevaba, ¿verdad? Él, al ser un romano, no podía hacer tanto eso, sino lo que él hacía solamente era, se acercaba a Dios. Y al acercarse a Dios, él vivía una vida piadosa y temerosa al Dios de Israel. Por eso es que va a decir más adelante, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos la palabra limosna con Dorcas? Que Dorcas hacía muchas limosnas también. Y la idea de las limosnas tiene que ver con actos de misericordia, ayuda al necesitado, ayuda al pobre. Esa es la idea de las limosnas. Y dice también que oraba a Dios siempre. Una persona que se quería acercar al Dios de Israel tenía que ser una persona en constante oración. Y había horas para orar, ¿verdad? Y esta persona había tenido esa delicadeza de poder tener siempre tiempos de oración. De hecho, es lo que sigue, hermanos. Dice ahí en el verso 3, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus actos de misericordia han subido para memoria delante de Dios. Vemos al primer protagonista de la historia, que es Cornelio. Pero la historia no solamente tiene un protagonista en la historia, tiene otro. Y ese es el apóstol Pedro. Recuerde que lo que dijimos la semana pasada, queridos hermanos, que era importante que Pedro volviera a la escena. Por eso es que vimos a Pedro sanando a Eneas y vimos a Pedro también sanando, reviviendo, ¿verdad?, a Dorcas. ¿Por qué? Porque era importante que el apóstol Pedro volviera a tomar un protagonismo en la historia, porque habíamos hablado de Saulo, Pablo, ¿verdad?, de su conversión, pero ahora era necesario volver a Pedro. ¿Por qué? Porque él es el que tenía las llaves del reino y él tenía que abrir las puertas para el ministerio gentil. Antes de que la Escritura esté hablando tanto de Pablo, ¿verdad?, ahí en Hechos, sabemos que después Pablo va a ser el protagonista principal de la historia, pero era necesario que el apóstol Pedro estuviera en escena. Fíjense lo que se dice del apóstol Pedro. Dice que Pedro estaba en Jope. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el versículo 8, dice, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hay versiones que dicen cerca del mediodía. Sí, si la hora sexta era, luego venía la hora novena, 3 horas atrás podría ser el mediodía, ¿verdad? Por eso algunas nos hablan de ese tipo de horario. Y dice que Pedro, al día siguiente, mientras iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué, hermanos? Se da cuenta que un punto común entre Cornelio y Pedro, ¿qué era? La oración. La oración, hermanos.
La oración es un punto importante aquí, porque Dios se va a comunicar tanto con Cornelio como con Pedro por medio de una oración, por medio de una visión. Y dice aquí Reina Valera que va a ser como un éxtasis, ¿verdad? Y dice verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, ¿verdad? Entonces hemos dicho que Pedro estaba en Jope, hospedado en casa de un tal Simón el curtidor, porque esto era importante, hermanos. Si van a Hechos capítulo 9, el verso 43, ¿se acuerda que ahí terminamos el sermón pasado? Decía en el verso 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Entonces ahí estaba, ¿verdad? Pedro estaba en ese lugar. Pedro sube a la azotea de la casa para orar a la hora sexta. Pedro tuvo hambre y quiso comer, y a lo mejor mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis, ¿verdad? Tuvo una visión. ¿Cuál era la visión que tuvo Cornelio versus la visión del apóstol Pedro? Vayamos al versículo 5, por favor. Ahí está la visión, ¿verdad?, que le va a dar a Cornelio. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, bueno, dice que ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y que los envió a Jope. Entonces, la visión que el ángel le da a Cornelio es: manda traer a Pedro, porque Pedro tiene un mensaje para ti, ¿sí? Ese, en pocas palabras, es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es la visión ahora de Pedro? Vean que la visión es un poquito diferente, pero tiene que ver con lo mismo. Dice el versículo 11 de Hechos 10, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Dicen que la palabra matar aquí, hermanos, tendría que ir con otra palabra también, que es sacrifica y come. Obviamente el sacrificar tiene que ver con matar, ¿verdad? Pero que era más la idea de sacrifica y come, más que mata y come, ¿verdad? Pero aquí los traductores nos quisieron poner más mata y come, ¿verdad? Versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Miren, nosotros entendemos, hermanos, que hay ciertos alimentos que para los judíos no entraban en su dieta, ¿verdad? Pero aquí no nos está diciendo si eran alimentos prohibidos o no prohibidos. Lo que dice que había una cierta de animales, ¿verdad? Eso sí habla, pero no está diciendo si eran closer o hay una palabrita ahí para este tipo de alimentación. No está diciendo esto. Lo único que está diciendo es sacrifica o mata y come. Y lo que está diciendo Pedro es: ¿sabes qué, Señor? Mira, yo no puedo comer eso. Y lo que Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? Según el verso 16, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los que habían sido enviados por Cornelio, los cuales le preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hermanos, la situación tiene que ver con lo que estaba sucediendo, con los personajes principales,
Cornelio, Pedro, tiene que ver con la visión de cada uno de ellos. A uno le dice, manda a traer a Simón, que está en casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Mándalo a traer, y a Pedro le está enseñando algo. Le está enseñando que debe de estar listo a lo que Dios le llame, a compartir el evangelio a cualquier persona, no importando quiénes eran las personas. Esa es la situación de la historia. ¿Cuál es el problema de la historia, hermanos? Sin duda va a haber un gran problema, y este problema que se avecina porque Cornelio tenía que llamar a Pedro, esperando que él quisiera venir a Cesarea, una ciudad gentil, con personas que no conocen a Dios, que tienen todas las costumbres diferentes a Pedro. El primer problema es, ve a llamar a Pedro, pero a saber si va a querer venir, ¿verdad? Por eso Pedro más adelante va a decir, no saben ustedes cuán difícil es para un judío estar reunido con gente gentil, ¿verdad? Que no adora al Dios verdadero. Por eso es que va a decir eso. Pero también hay un problema. Aparte de que Cornelio lo está invitando a llegar a su casa, que Pedro quiera ir, ¿verdad? Y entonces Dios tiene que trabajar con el apóstol Pedro, ¿verdad? Tiene que trabajar con él. Ante este problema, Dios trabaja con Pedro para que pueda ir con ellos. Vea lo que dice el versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sí? Levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Fíjese qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Dios trabajando con Pedro, porque Dios había dado visión a Cornelio, ve por Pedro, que venga para acá, se va a tratar de oponer un poco, pero yo estoy trabajando en la vida de Pedro. Pero no solamente en la vida de Pedro, porque también hay unos personajes ahí secundarios que ya salieron en la escena. ¿Y quiénes eran? Los acompañantes del apóstol Pedro, porque dice ahí que algunos de los hermanos le acompañaron de Jope. ¿Y para qué fueron ellos, hermanos? Si solamente querían al apóstol Pedro. ¿Eran metiches o qué? No, querían ver que lo que realmente sucediera, ellos pudieran ser testigos de por qué Pedro va a entrar a una casa gentil, ¿verdad? Cornelio le va a relatar al apóstol todo lo que tuvo que pasar, esa visión de enviar hombres a buscarlo a Jope para escuchar el mensaje que el Señor tenía. Mire lo que dice el verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Adorar solamente a Dios, ¿verdad? Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, en pocas palabras, hermanos, Cornelio no estaba solo. Dice que entró el apóstol Pedro, los que le acompañaban, y que ven en la casa que Cornelio no estaba solo. Dice a todos los que se habían reunido, ¿verdad? También ahí. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿De dónde saca esto? Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpia, no lo llames común o no lo llames inmundo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces,
lo que Pedro está diciendo, Dios sigue trabajando conmigo y me ha dicho que ningún hombre llame yo común o lo llame inmundo. Ahora, algo interesante, hermanos. El verso 24 dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y ¿qué más? Y amigos más íntimos. Algunos comentaristas piensan, hermanos, que estas personas eran como Cornelio, eran personas que querían conocer más del Dios de Israel, que eran personas que querían conocer un poquito más de Dios. Por eso Él manda traer a sus parientes y a sus amigos más cercanos. Cuando Pedro entra, dice, ay, 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 cuán abominable le es a un judío entrar y estar en presencia de estos gentiles. La pregunta es, hermanos, ¿y de dónde Pedro sacó esa idea de que era abominable, que era malo, que no era bueno que un judío se juntara con un gentil? ¿Acaso habrá en la Escritura un verso donde dice que no se debe de juntar con ellos? Nosotros debemos de entender algo, que había la ley escrita, pero también había tradiciones a la ley, o sea, e interpretaciones que se hacían a la ley, lo que ellos le llamaban la tradición. Pues pareciera ser que esto no es en la ley escrita, sino más bien es en la tradición para ellos. Entonces Pedro dice, no puedo entrar, pero Dios me ha dicho que no llame inmundo a lo que Él ha limpiado. Ahí vamos en la historia, hermanos. ¿Se acuerdan que hay una situación? Y la situación es que Dios está trabajando con Cornelio, que Dios está trabajando con el apóstol Pedro, que el problema es que si realmente Pedro iba a querer ir ahí, ¿verdad? Si bien es cierto, Cornelio lo está invitando, pero hermanos, ante esto hay una solución a ese problema. Y Pedro presenta el evangelio para que lo escuche Cornelio, sus parientes y sus amigos íntimos. Vea lo que dice la Escritura. Verso 30, hermanos, empieza Cornelio a decirle la visión que él tuvo, porque en el verso 29 dice Pedro, bueno, ya estoy aquí, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y verso 30 empieza a decir, bueno, que él estaba orando, ¿verdad? Y que vino un ángel que le dijo que sus oraciones, sus actos de misericordia habían subido, que enviara pues a Jope y quisiera venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual está morando en casa de un Simón el curtidor. Y bueno, y cuando llegue, dice verso 32 al final, él te hablará. Entonces verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, ¿cuál era el mensaje que el apóstol Pedro tenía que dar? ¿Cuál era el mensaje? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era ese mensaje que tenía que dar? No era que Dios le dijo, y cuando estés en casa de Cornelio, ahí te va tu sermoncito para que se lo des. No, él sabía. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, o debajo del cielo dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Recordemos que Cornelio se acerca al Dios de Israel, pero la salvación la tenemos ¿en quién? En Jesucristo. Y ellos tienen que ser testigos ¿de quién? De Jesús. Entonces el mensaje tiene que ser cristocéntrico, el mensaje tiene que dar a Jesús. Y mire lo que dice la Escritura, hermanos. Dice, entonces Pedro, verso 34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entiendo, estoy llegando a la comprensión que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Y quién le temía y quién hacía justicia, hermanos? Cornelio, ¿no es cierto? Y dice el verso
36. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis, dice, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escuche bien. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó, escuche bien, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, la solución del problema es que Pedro presente el evangelio para que lo escuche Cornelio, sus parientes y sus amigos íntimos. El evangelio es para todos, sin acepción de personas. Para todos es. No importa su posición social, racial, no importa de qué nación sea, el evangelio es para todos. Aunque no todos van a llegar al conocimiento del Señor Jesús. Pero el proclamar la palabra a nosotros nos toca, sin hacer ninguna acepción de personas, a cualquier persona. En mi clase que di en el seminario fue familia cristiana, hermanos, y les mandé a que ellos dieran en su iglesia o donde se congregaban un taller sobre algo que tuviera que ver con la familia. Y una de las alumnas dio el estudio en la calle. Y yo dije, qué raro, ¿por qué en la calle? Es que hay una iglesia que se llama Sigo Vivo, creo que sí se llama. Y ellos se congregan en la calle, ¿sí? Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a ir a predicar a la calle? Por los peligros, por todo. Ayer le preguntaba a Raquel, ¿verdad? Y no es peligroso, Raquel, ir a esa iglesia, ¿verdad? No es peligroso. Y dice, es que nos ponemos una camisa, una playera, ¿verdad? Y con esa playera nos respetan. ¿Sí? Hermanos, soy honesto. A mí me gustaría más compartir el evangelio a personas de mi misma clase social, a personas que yo conozco, a mis parientes, a la gente más íntima mía, que ir a compartir el evangelio a alguien que yo no conozco. Y más si es a lugares como La Limonada, más si es a lugares peligrosos, ¿verdad? Ahí yo sí creo que yo sí hago un poquito de acepción de personas, hermanos. Porque mi comodidad, mi zona de confort es mejor compartirle a los que están al mismo nivel mío, ¿sí? Voy en el Uber y puedo compartir el evangelio al del Uber, claro, voy sentado con él, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, hermanos, tratamos de hacer acepción de personas, a quién sí comparto el evangelio y a quién no comparto el evangelio. El evangelio es para ¿quiénes? Para todos. Y como dice la Escritura, ¿verdad? Es en todas las naciones. Me gustó lo que dice aquí, ¿verdad? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Un evangelio de paz, hermanos.
Se nos olvida que el evangelio es un evangelio de paz. Es un evangelio donde Dios se está reconciliando, donde en el nombre del Señor Jesús se reconcilia la persona con Dios. Es un evangelio de paz, hermanos, y es un evangelio que transforma la vida también a las personas para también darle paz. Pero no solamente esto, el evangelio debe ser en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ¿verdad? No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y que de este den testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Él, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, el evangelio tiene que ver con las buenas nuevas. Y las buenas noticias, las buenas nuevas tienen que ver con Jesús. Si bien es cierto, Cornelio era una persona que adoraba al Dios de Israel. Si bien es cierto, Cornelio era una persona temerosa del Dios de Israel. Pero era necesario ¿qué? Acercarlo ¿a quién? A Jesús, al que da la vida eterna. Ahora, gracias a Dios que al presentar el evangelio, el problema se está terminando, hermanos, pero nos falta la última. Hay una nueva situación. ¿Y cuál es la nueva situación? Vean lo que dice la Escritura. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, la nueva situación, la conversión de Cornelio, sus parientes, sus amigos más íntimos. Y pareciera ser que hay evidencia de esa salvación, hermanos. Primero, el Espíritu Santo está viniendo. La venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerda lo que pasó en Hechos capítulo 2? Está pasando lo mismo que en Hechos capítulo 2, está pasando lo mismo que aquí en este pasaje. La venida del Espíritu Santo, número 1. Número 2, hablaron diferentes lenguas. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, que le entendían lo que estaban hablando. Estaban hablando diferentes lenguas. La segunda evidencia de una salvación, hermanos, tiene que ver con el bautismo en agua. Recuerden la importancia que era el bautismo en la iglesia primitiva. Los que creían eran bautizados. Hoy en día nosotros, hermanos, 6 meses, 7 meses, curso, si no pasa el curso no se bautiza, ¿verdad? No, en la iglesia primitiva era, creías, una evidencia que creíste que era el agua. Y siempre se hacía la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué impide? Si hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y como dice aquí la Escritura, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es que lo que quería dejar en claro el Señor, que así como pasó en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, está pasando exactamente lo mismo aquí en Hechos capítulo 10. Recuerde que Pedro está abriendo las puertas, él tiene las llaves, recuerde. ¿Para qué? Para inaugurar el ministerio gentil. Entonces Pedro lo que está diciendo es: lo mismo ocurrió ahí, lo mismo ocurre aquí
¿Cuál es el problema? Dice que los acompañantes de Pedro, ¿se acuerdan? Quedaron ¿qué? Asombrados. Porque ellos pensaban que la salvación era ¿para quién? Para ellos solamente. Quedaron asombrados. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, en primer lugar, hermanos, esta historia nos recuerda que Dios trabaja en la vida de sus hijos. Muchas veces, hermanos, de maneras que no entendemos o que se nos hace extraño. ¿Sí? Visiones, éxtasis. Bueno, trabajó así con Cornelio, trabajó así con el apóstol Pedro. Era necesario que Cornelio escuchara el evangelio. Era necesario que le presentaran al Señor Jesús. Pero también era necesario que el apóstol Pedro estuviera listo ¿a qué? A ir, dejar sus prejuicios, dejar todo. Y muchas veces Dios trabaja en nuestra vida de una manera que para nosotros se nos pareciera extraña. Es que no entiendo. No te preocupes, Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Lo entendás o no lo entendás. ¿Sí me explico? Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Cornelio tenía que entender que él tenía que recibir el mensaje, por eso era necesario mandar al apóstol Pedro llamar. Y Pedro tenía que entender que lo que Dios ha limpiado no puede llamarlo impuro. ¿Sí? Lo segundo, hermanos, que veo aquí, hermanos, es que a pesar de que no queramos obedecer a Dios por algunos prejuicios, Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Dios siempre va a cumplir sus propósitos, hermanos. Yo recuerdo que pastoreamos una iglesia en Guadalajara, hermanos. Y es cierto, cuando me llamaron a pastorear esa iglesia, me dijeron, hermano Ricardo, queremos ganar a personas de la alta sociedad de Guadalajara. Entonces esta iglesia está destinada para ganar a personas de la alta sociedad. Está bueno, empezamos a trabajar, ¿verdad? Pero hermanos, yo no soy el Espíritu Santo para determinar si este sí, si este no. Venían las empleadas que trabajaban con las personas y aceptaban al Señor Jesucristo. Empezamos a dar el evangelio y gente de la no alta sociedad empezó a escuchar el evangelio. Y se empezó a congregar ¿con quién? Con nosotros, porque nosotros los discipulábamos, las llevábamos a Cristo, las discipulábamos, crecían. Y la iglesia iba creciendo con gente de la alta sociedad, con gente de la media sociedad, pero también con gente de la baja sociedad. Y yo recuerdo la última plática que tuve, es que pastor, usted no cumplió el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Gente de la alta sociedad. ¿Y qué hago, hermanos? Si también todos necesitan el evangelio. Todos necesitamos el evangelio. Vemos en el libro de Hechos a una Lidia que pone su casa, que pone todos sus recursos para que se abra una iglesia ahí. Y uno pensaría, si Lidia es de la alta sociedad, queremos puros creyentes ¿de qué? De la alta sociedad, ¿verdad? No, se convirtió una muchacha que había sido esclavizada para que leyera sus suertes, ¿verdad? A las personas, ¿sí? Se convirtió un carcelero que nadie daba un peso por él, ¿verdad? Eran despreciables, pero también se convirtieron los magistrados. Es que así debe de ser una iglesia, hermanos. En una iglesia debe de haber de todo clase social, porque el evangelio es para todos, no es para un grupo solamente. No, el evangelio debe de ser para todos. Ya estoy por terminar, hermanos. Número 3, debemos de presentar el mensaje de Jesús a todas las personas sin hacer acepción de personas, ¿ok? Debemos de presentar el mensaje de Jesús sin hacer ningún tipo de acepción de personas. A todos, hermanos. ¿Qué tal en tu empresa? ¿Ya compartiste el evangelio a tus trabajadores, mi querido hermano, hermana? La que hace la limpieza contigo, ¿ya pudo
conocer del Señor? ¿Ya le hablaste del Evangelio? Hermanos, es importante poder compartir el Evangelio. Me llama la atención que Cornelio tenía a sus parientes y ¿qué más? Y amigos más íntimos. ¿Cuándo fue la última reunión que hiciste en casa? Donde pudiste traer a tus parientes, donde pudiste traer a tus amigos más íntimos para poderle compartir el Evangelio. Y a lo mejor tú eres de las personas que dice, es que pastor, yo no puedo, no estoy preparado. Bueno, en la iglesia tenemos mucha gente preparada. Llame a un anciano, hermanos, a su casa para que le comparte el Evangelio a las personas. Llame, por favor, ¿cuántos maestros de CETECA tenemos aquí, hermanos? Tenemos gente preparada, tenemos gente que puede ir a su casa y poder compartir el Evangelio. Llámeme como pastor también. O si usted quiere darlo, prepárese. Hay mucho material, cómo poder prepararse, hermanos. Cornelio recibió la visión. Llama a Pedro. Cornelio lo llamó, pero Cornelio no se quedó solo con eso, sino Cornelio dijo, mis parientes y mis amigos más cercanos. Qué interesante, ¿no, hermanos? La solución es la conversión, hermanos. La solución al problema tiene que ver con el Evangelio y la nueva situación con la conversión de la persona. Vive de una manera diferente. Conociendo a Cristo va a ser diferente. Y para terminar, hermanos, la salvación es para todos. Es para todos. Es para todos. Y yo me pongo a pensar en los míos, mis hermanos que no conocen del Señor. Me pongo a pensar en mis parientes que no conocen del Señor. Mis amigos íntimos. El día jueves me llamó uno de esos amigos, ¿verdad? Que no conocen del Señor. Y me dice, felicítame por mi cumpleaños. Y yo, ¿a poco fue tu cumpleaños, verdad? Sí, del bachillerato todavía. Y me dice, estoy pensando en ir a Guatemala para visitarte. Y yo estaba viendo esto, ¿verdad? Y yo decía, ojalá, Señor, que me lo mandes. Pero hoy sí quiero compartirle el Evangelio 100%. Hoy sí quiero tener ese placer de poderle compartir el Evangelio. Yo lo veo como caso perdido. Es que este no va a cambiar, hermanos. Pero el que cambia, ¿quién es? El Señor. Y si me cambió a mí y te cambió a ti, puede cambiar a todos. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a compartir tu palabra, a impactar esta sociedad sin hacer ningún tipo de acepción de personas. Señor, cuando escuchamos de Jope, el primero que se nos viene a la mente es Jonás, Señor. Cuando Jonás se fue a Jope, Señor, huyendo, porque quería irse a Tarsis, y ahí en Jope tomó una nave para irse a Tarsis. Y me pongo a pensar, Señor, que Jonás no quería dar el mensaje de salvación. Tal vez algunos prejuicios raciales eran sus enemigos, no sabemos, Señor. Pero tú sí preparaste al apóstol Pedro, Señor, para poder hacer ese viaje a Cesarea y poder llevar el Evangelio. Gracias por ello, Señor, porque el Evangelio en ese momento se abrió para el mundo gentil. Y ahora nosotros, como gentiles, Señor, podemos tener el Evangelio de salvación. Gracias por ello, Señor. Gracias por el ministerio del apóstol Pedro, Señor, que aunque tenía su carácter, su manera de pensar, tenía su ideología, Señor, pero también tenía en claro cuál era el mensaje de salvación. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que obra en nuestras vidas y obró antes de la salvación, en el momento de la salvación y ahora después de la salvación también sigue obrando. Gracias, Señor, porque podemos
entender tu palabra. Pero lo importante, Señor, es llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, como Cornelio, a invitar a familiares, amigos íntimos, personas a nuestra casa para que puedan escuchar el mensaje de salvación. Bendito seas. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.